Buenas tardes, Señor les bendiga. Un abrazo a cada uno, un abrazo amoroso. Para los que no he podido saludar, así que en la mañana de repente es medio complicado llegar y saludar a todos, ¿no? Decía un amigo especial, bueno, yo sé que todos son especiales, ¿eh? Todos son especiales, el Señor no hace diferencias. Bueno, es una mañana en la que realmente el Señor me ha sorprendido. ¿Y cuántos aman al Señor? Amén. Amén. Que el Señor siga enamorando sus vidas, porque sabemos que eso es algo muy especial y se utiliza como un instrumento muy poderoso. Siempre cuando nos sentimos amados y amamos al Señor, nuestra autoestima está muy arriba. Así que cuando enfrentamos problemáticas, pasamos como avión. Les voy a invitar a que vayamos al libro de Isaías rápidamente. El libro de Isaías es un libro netamente y gran parte profético. Es un libro que entrega mucha información en el aspecto de incluso lo que hemos tratado en las casas de bendición, que es la venida de Jesús. Todo lo que significó el sufrimiento de Jesús en la cruz lo tenemos en Isaías. Pero como para entusiasmarlo de leer el libro de Isaías, se me vinieron encontré dos pasajes bíblicos en Isaías que son como muy especiales. Antes de entrar de lleno al tema, voy a invitarlos a leer Isaías 30:32, que es un pasaje, me parece que a lo mejor se ha leído en alguna oportunidad. Dice 30:32, voy a dar lectura. Dice: y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será como panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Bien especial el pasaje. Tenemos a un Dios que nos va a defender, que iba a defender al pueblo de Israel. Pero ahí lo dice con panderos y con arpas. Sabemos que el Señor siempre envió en algunas oportunidades al pueblo con los instrumentos y con los levitas, alabando frente a una próxima batalla. Y nos damos cuenta que la alabanza y la adoración, en resumen, se puede transformar en un instrumento de guerra. Así que cuando pasemos momentos complicados, se aconseja que adoremos al Señor. ¿Amén? Ok, vamos a ir al otro pasaje rapidito, que está en Isaías 60. Es increíble, pero el pasaje de Isaías 60 es un pasaje que tiene un contexto apocalíptico. Es increíble porque Isaías tiene muchos años, 600 años antes de Cristo. Dice en Isaías 60, versículo del 18 al 22. Dice así: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de luto serán acabados. Es un pasaje apocalíptico. ¿Qué está diciendo ahí? Que se acercan los días, como es una canción, que veremos la luz de un nuevo amanecer. Amén. Bueno, ahí voy a dejarlo ahí medio entusiasmado con el libro de Isaías, porque la verdad es que a mí me encanta. Vamos a ir a Isaías 12, que de ahí el Señor me enganchó con una parte que me llevó a desarrollar todo el tema de hoy, que está en Isaías 12 del 1 al 6. Amén. Voy a dar lectura. Dice: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya. Gracias.
Gracias, bendito Dios, santo, poderoso. Gracias por la oportunidad que tú nos das, amado, de poder abrir las Escrituras y sacar palabras tan hermosas y especiales para tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Glorifícate en este tiempo. Sea tu palabra obrando en nuestros corazones y haga ese efecto especial en nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, el pasaje del capítulo 12 de Isaías menciona algo muy particular. Y dice ahí que él estaba enojado, él estaba indignado. Había algo ahí entre el pueblo, entre nosotros y él. Y dice, y me has consolado. Hubo un momento que Dios cambia. Es decir, estaba indignado, estaba enojado, pero hay un momento de cambio. ¿Y por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué? Y ahí el Señor me llevó a Romanos 5:1 y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo y mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué especial. El Señor ya veía el resultado de una separación y ya la veía resuelta a través de la intervención gloriosa, poderosa de Jesucristo. Y una de las cosas que remarcó ahí, que lleva el título del mensaje de hoy, es reconciliados, el abrazo de Dios. La reconciliación está referida, ¿no es cierto?, como muchos podemos opinar, restablecer una relación que por un momento estuvo rota entre una amistad o familia. Reconciliar, alcanzar la paz interior. También podemos decir que es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más personas. La reconciliación no tan solo podemos darnos cuenta que está referida a una situación, podríamos decir, horizontal, en el aspecto de mi familia, de mi mandado laboral, sino que también hay una relación reconciliadora entre Dios en el sentido vertical, entre Dios y los hombres. Dios es alguien que anhela profundamente, fuertemente, el restablecer las relaciones que se encontraban distanciadas. Él es el número uno que anhelaba que las cosas fueran diferentes entre Dios y los hombres. Y a través de lo que podía escribir y poder meditar, pude sacar la conclusión que una de las cosas que hay en el corazón de Dios es la reconciliación. Eso está en el corazón de Dios. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que hay en el corazón de Dios? Muchos pueden pasar años preguntándose, pero uno le puede decir ahora, lo que hay en el corazón de Dios es la reconciliación. Lo podemos ver como ejemplo. ¿En qué ejemplo podemos darnos? La Escritura hay muchos, la verdad es que habían varios por ahí que uno pudo sacar. Y tenemos la historia que está en Lucas 15:20, y todos se van a recordar con el hijo pródigo, ¿no es cierto? Dice que cuando vio al hijo pródigo, dice que movido a misericordia, como podemos recordar, la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Dice que lo vio movido a misericordia, él corrió, el padre corre y lo abraza a su hijo. Es exactamente la actitud que ha tenido Dios. Él ha corrido y nos ha abrazado a cada uno de nosotros. Pero hay una parte que quedé pensando, y el trayecto entre que él lo abraza y llega a su casa, hay un tiempo de silencio, no dice nada. No hay palabras del padre hacia el hijo que pueden haber dicho, oye, ¿y viene otra vez? Bueno, no hay nada, hay un silencio. Y en ese trayecto, a veces para restaurar las relaciones, en muchas ocasiones hay que guardar silencio, orar y esperar que la presencia del Espíritu Santo obre en aquellas vidas. El padre, cuando llega a la casa, se recuerda, le dice, poner vestidos, ponerle calzado nuevo, ponerle un anillo, ¿no es cierto? Que significaba el anillo una posición y el calzado una nueva forma de vida, ¿no es cierto? Podemos darnos cuenta que el padre le dice a los siervos que hagan eso. Algunos posiblemente fue a buscar el vestido y otro se lo puso. Posiblemente otro fue a buscar los calzados y otro se le puso el calzado al hijo pródigo. Y eso me llevó a considerar y decirle, amada iglesia, el Señor nos ha abierto las puertas fuera de las fronteras de nuestro país. Y nos dice, compartan, lleven ropa, compartan la ropa, compártanle zapatos, pónganle, lleven el evangelio.
compartan una esperanza. Y le dice, reconcilien a una nación con Dios. No es el grupo, somos todos. Todo, porque el grupo que sale necesita sus oraciones. Necesita ese respaldo. Un grupo no funciona si no hay oración. En una oportunidad ha llegado a mis oídos que muchos hombres y mujeres pueden salir al campo misionero, pero muchos tuvieron que estar en una esquina mendigando, porque la iglesia no los apoyó, ni en oración, ni económicamente. En Corintios 5:18 dice, y expresa todo lo que estábamos un poco refiriéndome al contexto de la reconciliación. Dice en Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya no es algo en forma puntual. El ministerio está asociado a un servicio. Ministerio igual servicio. Y eso significa que algo que constantemente la iglesia está llamada a hacer. El Señor hizo todo en la cruz y le quitó todo al enemigo. Y esa gran responsabilidad de ser instrumentos reconciliadores, no tan solo en la iglesia, sino afuera en la familia y afuera en las calles, eso lo ha puesto en manos nuestras. Si estamos en vida nueva, Él nos prepara a través del Espíritu Santo, los capacita para cumplir lo que nos ha encomendado. Si estamos en vida nueva, Él nos va preparando, Él, entrega lo suficiente para que nosotros podamos llevar a cabo el ministerio. Me acordaba que había una historia que en una comarca, podíamos ir en el campo, habían dos hermanos y las relaciones no estaban muy buenas. Uno de esos hermanos vio que pasaba un río cerca de su casa y él pescó la pala y empezó a hacer una brecha y hizo pasar el río por esas dos casas. Y el hermano que veía no quedó muy contento. La verdad es que lo miraba enojado. Y en una de esas empiezan a golpear la puerta de la casa y llega un carpintero y le dice, ¿sabe? Estoy ofreciendo mis servicios, quiero ver si puedo trabajar en alguna cosa. Y le dice, qué bueno, justo. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Permíteme, hace un muro de madera aquí al frente y que nos separe con mi hermano que hizo esa zanja y nos separó. Ya al cabo de un tiempo, él ve por la ventana y el carpintero no estaba haciendo lo que le había hecho. Había construido un puente. Y él sale muy molesto y le dice, ¿qué estás haciendo? Y en eso sale el otro hermano y queda, pero espectacular, le dice, súper, qué bueno. Has construido un puente y le da un abrazo y las cosas cambian. En esta historia quiero recalcar el hecho de que es así como el carpintero dio su vida en la cruz y nos reconcilió, nos llama a que seamos instrumentos y construyamos puentes para ser reconciliadores. No es fácil, no digo que es fácil, pero el Señor nos da todo el apoyo y todo el respaldo. En la Escritura tenemos un ejemplo muy, muy puntual también del contexto de lo que es la reconciliación. Y lo invito a ir a Hechos. Es muy cortito, voy a leer solamente la parte que es la intervención. En Hechos 9, capítulo 9, versículo de 26 al 31, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fue discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, en el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estando con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia, que tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Amén. Que también nuestra iglesia, como dice la Escritura, sea fortalecida en el Espíritu Santo. Dice así que
la única persona en este instante que intervino, porque estaba en Damasco, después que Pablo se convierte en Damasco, se dirige a Jerusalén. Y la Escritura menciona que, ¿no es cierto?, nadie quería involucrarse con Pablo porque sabía que tenía no un buen antecedente, no había una buena relación entre Pablo y la iglesia, pero Pablo había experimentado algo, que había experimentado ese cambio, esa transformación. Y el único que interviene en este instante en poder decirle que Pablo era diferente era Bernabé. Bernabé reconcilió las partes, pudo darle a entender que Pablo ya no era el mismo, era otro, Dios lo había transformado. Y Bernabé interviene y las cosas cambiaron. Las iglesias en ese tiempo pudieron experimentar esa paz, como dice la Escritura, y pudieron vivir de forma diferente, como dice ahí, fortalecidas por el Espíritu Santo. La reconciliación tiene ingredientes, parece como una receta de cocina, pero la reconciliación tiene ingredientes. Uno de ellos es el amor. La reconciliación tiene otro ingrediente, y eso es el perdón, el olvido y la paciencia. A modo de pregunta para todos, yo también me preguntaba en un principio, ¿qué está primero, la ofrenda o la reconciliación? La reconciliación, ¿no es cierto? Bien, bueno, está bien la respuesta. Dice Mateo 5:24, dice, primero deja tu ofrenda y reconcíliate. Exacto. Hay una expresión. Es decir, sabemos, como decía, que no es fácil. Pero Él ha vertido, como habíamos dicho anterior, Él ha vertido sobre estos cántaros de barro el amor, ¿no es cierto? Ha vertido lo que significa el perdón, ¿no es cierto? Y ha invertido lo que es la paciencia y el olvido. El Señor olvida nuestras condiciones del pasado, dice la Escritura. Y nosotros, ¿cómo menos vamos a hacer? Pablo, después de haber sido reconciliado con la hermandad en Jerusalén y en sus alrededores, entiende y aprende muy bien que hay que considerar y funcionar como instrumento reconciliador. Y ahí viene esa historia y sale lo que es el libro de Filemón. ¿Cuántos han leído el libro de Filemón? ¿No es cierto? Hay una historia cortita, donde hay tres protagonistas, Filemón, Pablo y Onésimo. Filemón, ¿no es cierto?, un hombre que tenía una condición económica más o menos buena, ¿no es cierto?, y que era caracterizado porque le dice que Pablo lo amaba mucho, era amado de Pablo, él tenía fe y él tenía una actitud de servicio. Y en esos tiempos existía la esclavitud, y Onésimo era esclavo de Filemón. Y al parecer ocurre un conflicto ahí, y él pesca la maleta y se va, dice, como resumiendo un poco, lo deja. Y Pablo, por esas cosas de la vida, Onésimo se encuentra con Pablo, y en ese tiempo quizás donde estaban, en la cárcel o en algún lugar, y entrega el primer mensaje. Pablo le entrega el mensaje a Onésimo, y Onésimo se convierte. La primera reconciliación. A veces dice, hay que entregar el mensaje y ahí se van a reconciliar. Pero basta que cada uno de nosotros diga, ven a la iglesia, te invito, ven, hay una linda familia. Hay hermanos que aman, que anhelan que las personas conozcan al Señor. Y ahí ya estar sembrando para que esa persona y el curso de esa familia cambie en dirección. Eso es lo que pasó en la historia de Filemón. La familia tuvo un cambio grande. Las relaciones de Filemón y Onésimo cambiaron grandemente. Ya no fueron los mismos de antes. Porque Pablo le envió una carta a Filemón y le dijo, ¿no es cierto? Ahí le dice que si algo debía a Filemón, él lo iba a pagar. Si hay algo que quería Pablo que hiciera, que lo atendiera a Onésimo como lo había atendido a él muchas veces. Y él fue un instrumento reconciliador. El Señor nos ha dado esta gran responsabilidad de ser instrumentos reconciliadores. Yo sé que cada uno tiene un tremendo potencial en el Señor para enfrentar las diferencias que hay en el hogar y en la iglesia. Estamos, pero como decíamos, súper bien en ese aspecto, porque el Señor nos entrega todo para poder hacer las diferencias que pueden ocurrir aquí en la iglesia como en la familia. Como para estar dando un cierre, quiero llevarlos a recordar que una de las grandes reconciliaciones que repercutió en la historia fue la historia de José. ¿No es cierto? La historia de José es espectacular.
¿Sabes por qué? Porque habían pasado 30 años en que José no veía a su familia. Y producto de la actitud de los hermanos, ¿no es cierto?, que lo vendieron como esclavo, él tuvo que pasar muchas dificultades y que al paso del tiempo se dio cuenta que había un propósito ahí. Había un propósito. Bueno, ya los hermanos llegan a Egipto, pero ya habían pasado 2 años de ese tiempo de las vacas flacas, del tiempo de escasez. Ellos llegan cuando ya habían 2 años, estaban ahí. Y José en este caso lo recibe y aplica lo que es tan importante. Aplica el perdón, no acumula en su corazón alguna actitud de venganza, sino que se da cuenta que a través de todo lo que había sucedido había un gran propósito. Y él nos enseña que hace tan bien perdonar, hace tan bien reconciliarse las partes. Porque la única forma que podemos llevar a cabo estas son las herramientas que nos ha dado Dios. Afuera la gente está enferma, afuera la gente está preocupada y con cargas. ¿Por qué? Porque no se ha reconciliado, no conoce la reconciliación ni tiene las herramientas para poder reconciliarse. Pero el pueblo de Dios sí lo tiene. Y nuevamente subrayo que en el corazón de Dios está la reconciliación. Como cerrando con un versículo bíblico en 1 de Pedro 4:8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Amén. Dios les bendiga. Gracias por el tiempo que nos ha dispuesto el Señor. Somos agradecidos, un pueblo agradecido por ese aspecto, y vamos a orar. Amén. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te glorificamos, bendito Dios, por las oportunidades que tú nos exhortas, nos hablas, nos llevas a confrontar con tu palabra. Gracias, bendito Dios. Glorifícate en tu pueblo, amado Dios. Obra en nuestras vidas, que realmente sea así, que se cumple tu palabra, que seamos instrumentos en estos tiempos de reconciliación, sean tiempos en el cual la iglesia sea viviendo un tiempo en cual se puedan reconciliar sin ningún problema, fácilmente, rápidamente, amado Dios, como en la familia. Glorifícate, amado Dios, que usemos estas herramientas, amado Dios, que tú nos has dado. Muchas gracias, bendito Dios. Sea toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Aleluya. Toda la gloria es para el Señor.